Bueno, aquí estamos para iniciar esta actividad en la que nos vamos a meter con aportes humanistas a la economía. Y como no teníamos muy claro cómo estaba, digamos, el background de los humanistas que iban a venir al taller respecto al tema de economía, hicimos una pequeña aproximación a la economía, que es como revisar algunos conceptos generales para que nos pongamos de acuerdo en esta primera jornada, y luego vamos a revisar a los aportes, ¿ya? Entonces, tenemos la aproximación, que es lo que vamos a revisar hoy, y luego vamos a tener esta revisión, digamos, de los aportes, y estos aportes van a estar referidos a aquellas personas que han hecho, digamos, su contribución teórica al tema de la economía humanista, de una posible economía humanista. Y obviamente que han habido varios, pero nosotros vamos a revisar a los siguientes. Vamos a revisar a Montero de Burgos, un español, ingeniero civil, que después de jubilado, él se mete en el tema de la economía. Y también después de viejo y en esa época, conecta con el humanismo en España. Y lo tuvimos por acá en Chile. Yo tuve la suerte de tener una conversación, varias conversaciones con él cuando estuvo por acá. Tuvo una semanita y luego él murió, digamos. Y él es un tipo muy interesante que hace un cuestionamiento a lo que fundamenta el tema de la economía y genera una condición para, desde ese acercamiento teórico y desde un nuevo punto de vista, empezar a revisar las dificultades que tiene, digamos, los modelos que nos han impuesto en estos últimos tiempos. El siguiente aporte que vamos a revisar en estos 3 días es el aporte de Paola Parra, que también partió. Paola, una amiga mía entrañable, con la que compartimos un montón de proyectos. Ella me llevó a Curicó, un proyecto para generar un centro de estudio, de reflexión y estudio. Y ella hace un aporte, hace una investigación que partió, digamos, como una inquietud, porque ella siempre estuvo, digamos, en el trabajo directo con la gente, tanto en el esclarecimiento. Ella tenía una frase que era sembrando conciencias, pero aparte de sembrar conciencia, ella también hizo muchas cuestiones concretas, generó cooperativas, cuestiones que hoy día están dando mucho fruto, digamos, en esa zona donde estaba ella, que es la zona de Curicó, Sagrada Familia. Armó una cooperativa en donde aquellos pequeños productores que le pasaban su uva a un precio miserable que les pagaba Concha y Toro o Miguel Torres, ella logró generar una cooperativa y generar una venta directa a Europa de vino hecho por estos pequeños propietarios, pequeños y medianos propietarios, y hicieron un vino, digamos, con origen,
de gente como los que armaron la cooperativa, que ella organizó, ella fue a Europa, hizo los contactos, y hoy día esa gente tiene un vivir bastante más interesante a propósito de ese trabajo que ella hizo, concreto, y dejaron, digamos, de ser explotados por las grandes viñeras, digamos, de las grandes vineras. Así que ella hace un trabajo de investigación junto con Senda, tiene dos aportes. Uno, que es el tema de propiedad de trabajadores, hace una investigación mundial, y por otra parte, hace, digamos, un proyecto de ley colectivamente con un centro de estudio de economía que es Senda, donde habían, digamos, humanistas, marxistas y otros, digamos, construyendo ahí una mirada. Hicieron un proyecto de ley sobre propiedades de trabajadores que se presentó y que está durmiendo en nuestro Parlamento, donde hay muchas cosas que duermen, digamos. Así que vamos a rescatar esos dos elementos: su investigación sobre propiedad de trabajadores y su proyecto de ley. Después tenemos a un tercer humanista, que es argentino, candidato presidencial en Argentina varias veces, que es un economista que trabaja sobre la cuestión de economía mixta. Él busca encontrar un punto, un eslabón, digamos, que permita una salida un poco más dentro, como más cercana a verlo dentro de la caja, dentro del mismo modelo, ¿ya? Pero como saliendo hacia los límites de los cambios que se requiere para que fuera algo que no perjudicara tanto a la gente. Guillermo Zulin, que es argentino, y que hace un aporte en ese estado, agarra muchas de las cosas que hicieron los otros dos anteriormente, Montero y Paola, pero lo lleva, digamos, a una construcción en donde hace ese trabajo con medidas específicas y con redacción de esas medidas específicas. Y él también hace mucho pie en una idea humanista que tiene que ver, que con la que cierra ese capítulo, con la posibilidad, digamos, de que se genere una banca que no cobre intereses, sino que cobre solamente operación, o sea, para que se pueda mantener, para sus trabajadores, para su crecimiento, todo eso está ok, pero no intereses usureros sobre un poco cómo se mueve la banca, y que eso permita, digamos, generar un fondo de crédito para los emprendimientos micro, pequeños, medianos. Y después, lo último que vamos a hacer es, vamos a trabajar con Juana, que ella, no es un trabajo de ella particular, pero ella ha estado, digamos, en la difusión por estas tierras, por Latinoamérica, así que todo lo que hemos escuchado, digamos, de la propuesta de RBUI es de su boca, porque ella ha estado con mucha intención difundiendo por estos territorios latinoamericanos la propuesta de la renta básica universal e incondicional. Así que también la vamos a revisar, y esos serían los 4 aportes, que no son exhaustivos porque hay algunos otros aportes, pero la idea es la siguiente: metodológicamente ustedes van a tener acceso a un link donde están todos los documentos de este taller, y en ese taller no solamente están, digamos, lo que nosotros vamos a ver acá como presentaciones, sino que también están los libros o trabajos originales desde donde yo saqué, digamos, la información para armar las presentaciones. Es decir, que si quieren profundizar en el tema, pueden tener acceso a esas lecturas completas, digamos, ¿ya? Y también algunos videos. También coloqué videos de ellos haciendo presentaciones que
también les permiten a ustedes tener una visión directa de Paola, de Juana, de Guillermo. Lamentablemente no tenemos nada audiovisual de Montero de Burgos, ¿ya? Montero de Burgos era sordo como una tapia, él usaba un cuerno, así típico, un cuerno. Y cuando le hablábamos teníamos que hablarle al cuerno acá en Santiago, que era muy chistoso y él se cagaba de la risa, era un tipo muy, muy simpático, pero un gran intelectual. Pero no tenemos audiovisuales de él. Pero van a tener ese link y la metodología implica que ustedes necesariamente estudien previamente al taller, ¿ya? Entonces, el orden que vamos a hacer es que el miércoles vamos a revisar a Montero de Burgos y Paola, ¿ya? A los dos que ya partieron. Y el viernes vamos a trabajar con Guillermo Zulin y con Juana, ¿ya? Entonces, la idea sería que ustedes se den un tiempito para echarle al menos a la presentación, que es como la versión ya resumida que yo les hice. Si le echan una mira a eso, ya alguna idea tienen, digamos, de lo que vamos a conversar. Y si tienen un poquito más de tiempo, pueden ver los videos, y si tienen un poquito más de tiempo, pueden hojear los libros que están ahí, digamos, ¿ya? ¿Por qué nos interesa esa metodología? Porque eso nos permite que, al igual como lo vamos a hacer hoy día, podamos generar un intercambio respecto al tema, tratando de asociar, digamos, la temática que se está planteando con las vivencias y con las apreciaciones que ustedes tienen respecto al punto, y poder de esa manera enriquecer nuestro intercambio y generar, digamos, una aproximación a estos aportes a la economía desde el humanismo, incorporándolo y entendiéndolo en esa perspectiva. Así que los invito a que eso se haga. Nosotros habíamos pedido que le enviaran a todos los documentos, no sé si, creo que no pasó, digamos, pero sí nos comprometemos a que mañana estamos enviando los documentos, hoy día mismo en la noche por lo menos, el link a los que están acá, y a todos los que están en el listado también se los vamos a enviar por si quieren entrar mañana, digamos, o sea, el miércoles al taller, ¿no? Así que tendríamos esa sería la metodología en general. Así es que vamos a hacer una presentación como aproximación a economía, con conceptos generales, y luego nos metemos a intercambiar, tratando, digamos, de rescatar lo que cada uno de ustedes tiene, digamos, en su apreciación respecto al tema de la economía. Partamos con esta aproximación. Esta aproximación la construí a partir también de algo que está dentro del libro que está en ese repositorio que yo les comenté que les voy a dar, de un trabajo que hizo el profe Dr. José Collado de la UNED, de la Facultad de Economía de la UNED. Y él hace una introducción a la economía que es bastante más amplia. Yo rescaté algunas cuestiones que me pareció que eran básicas, que alguien que un grupo que estuviera viendo el tema pudiera aproximarse. Entonces, aproximación a la economía. ¿Qué es la economía y de qué se ocupa? Esa es una primera pregunta. ¿Qué es la economía y de qué se ocupa? Y para hacerlas bajar respecto a esta pregunta, nos preguntamos ¿qué se entiende por economía? Que es una pregunta muy interesante. Relación de la escasez relativa de los bienes y servicios con la necesidad de la elección, el concepto de coste de oportunidad, los conceptos económicos diferenciando los distintos lenguajes que se utilizan normalmente en economía, entender el término de la eficiencia económica. Esos serían como los objetivos de esta aproximación, en esta parte que es la economía y de qué se ocupa. Vamos. ¿A qué atiende la economía?
La economía trata de cuestiones relacionadas con la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la sociedad. De ahí arranca. Y este tema no es menor porque nos interesa entender cómo se fue construyendo a lo largo de la historia de la humanidad esto que hoy día conocemos como economía. Entonces, veámosla. ¿A qué atiende? Desde la administración de recursos. La manera en que se administran los recursos, que son escasos, con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de una sociedad. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir, digamos, de que se preocupa de aquello que se tiene, que se requiere, que se necesita, y también aquello que permite generar ciertas cuestiones que se requieren para los intereses, los fines y los objetivos vitales, digamos, de diferentes personas en una sociedad. Ahora, ¿a qué atiende desde el individuo? Atiende a la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos susceptibles de uso alternativo. Esto es como medio trabalengua, pero lo que significa es que los individuos, las personas, tienen una conducta que tiene que ver con construir objetivos en su vida, con direcciones en su vida, y para conseguir esos objetivos y esas direcciones, para hacer esas construcciones, requiere, digamos, de ciertos medios, ciertos servicios, ciertas cuestiones para poder construir eso que quiere, que es su proyecto. Y esas cosas están, digamos, escasas dentro del medio, y hay otra gente que también la quiere usar. Hay ciertas cosas que se pueden usar para una cosa u otra cosa, y en esa dinámica se entiende que entramos, digamos, en el concepto de economía. Cuando eso está ahí, cuando esa situación se está dando, entonces decimos que estamos hablando de economía, ¿ya? Veámoslo, aquí atiende desde la sociedad. Dice, la manera en que los individuos, las empresas y el sector público, en definitiva la sociedad, deciden emplear unos recursos que son escasos y que tienen un uso alternativo. Es decir, que también en el caso ya no solo de los individuos, sino que en los proyectos, por ejemplo, empresariales, en los proyectos de Estado, cuando hablamos del sector público estamos hablando de proyectos de Estado o de países, también tiene esta misma dinámica, y entonces cuando estamos en esa dinámica de construcción, decimos de que estamos hablando de economía, ¿ya? Ojo que estamos hablando de economía a partir de aquello a lo que atiende y a partir de aquello con lo que se construye esta situación de relación con los proyectos que cada ámbito, en el nivel individual, en el nivel empresarial o en el nivel estatal, que hoy día estamos en el nivel de las empresas transnacionales y de los proyectos ya mundiales. O sea, estamos en otro estadio, en otra órbita, pero hablando de lo mismo, ¿ya? Cuando eso se da, estamos hablando de economía. Y todavía no estamos hablando de modelos económicos. Estamos diciendo que estas cuestiones son básicas, que se están necesitando, que se están relacionando, y cuando eso ocurre, estamos hablando de economía. Veamos los tipos de bienes que estos que estábamos hablando, de qué se tratan. El fin de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades, y para ello se precisan bienes y servicios. Para que la conducta humana en este sentido sea considerada económica, es necesario que estos bienes y servicios sean escasos y tengan varios usos posibles. Si son precisamente estos bienes los que se consideran bienes económicos en contraposición con otros bienes que son llamados bienes libres. Entonces, revisemos los tipos de bienes. Según su carácter, están los bienes libres, por ejemplo, el sol.
y los bienes económicos, por ejemplo, la harina. Tipos de bienes según su naturaleza, bienes de consumo. Hay una separación como subproducto que es bienes de consumo duraderos y bienes de consumo que no son duraderos. Por ejemplo, eso nosotros lo escuchamos bastante con los alimentos, ¿no? Alimentos no perecibles y perecibles. Ahí estaríamos hablando de bienes de consumo duraderos y no duraderos, ¿ya? Y bienes de capital. Los bienes de capital, por ejemplo, la máquina. El bienes de capital es algo que yo necesito para producir, ¿ya? Y entonces ese objeto lo llamamos bienes de capital, ¿ya? Que es diferente al consumo, a los bienes de consumo. Luego, veamos los tipos de bienes según su función. Tenemos los bienes intermedios, ejemplo, la máquina industrial, y los bienes finales, los garbanzos. Entonces tenemos una máquina industrial que, qué sé yo, genera toda la cosa del trillado, o sea, del cosechado, cosecha los garbanzos, los muele, después los sacude, les genera, los limpia y los va metiendo en en unos saquitos, digamos, para venderlos. Entonces tenemos los bienes intermedios, sería la máquina, y lo que sale de la máquina, que son al final el garbanzo metido en la bolsa para el consumo, son los bienes finales. Y eso se puede ver en una dinámica en diferentes situaciones. Entonces ahí tenemos los tipos de bienes. Después tenemos con qué se cuenta. ¿Con qué se cuenta? Los recursos o factores productivos. Entonces aquí, ¿con qué se cuenta para este desarrollo de esto que llamamos economía? Hablamos que se cuenta con recursos o factores productivos. Esas son las denominaciones, como se conoce. ¿Y qué tenemos? En primer lugar, el trabajo. Comprende la aportación directa que hace el ser humano de forma intelectual o física al proceso productivo. Entonces, un factor productivo es el trabajo, ya sea el trabajo intelectual o el trabajo de un operario, digamos, ¿ya? Luego, el segundo factor productivo o recurso es la tierra. También lo llamamos recursos naturales. Tierra o recursos naturales. Eso es lo que es el segundo factor productivo. El tercer factor productivo es el capital, es decir, las herramientas, como ya habíamos visto, que son los denominados bienes de capital, es decir, bienes que ya han sido producidos y que servirán para producir nuevos bienes. Ahí tenemos una profundización en el concepto de bienes de capital o capital. Y después tenemos la iniciativa empresarial, que es el otro factor o recurso productivo. La capacidad de reunir y organizar los factores anteriores, es decir, el trabajo, la tierra y los bienes de capital, para producir bienes y tecnología cada vez mejores o más desarrolladas. La retribución por esta actividad de esta iniciativa empresarial es el beneficio. Ahora veamos los... ¿Me fui para atrás? Ah, sí. Acá. La elección y el coste de oportunidad. En economía se denomina coste de oportunidad y representa la mejor opción que abandonamos cuando hemos realizado una elección. Es decir, que cuando usamos algo en una dirección, en un proyecto, y ese bien es escaso, ¿no es cierto?, en este medio en donde se encuentra, ese mismo bien se podría haber ocupado para otro tipo de proyecto, ¿ya? O para más de un tipo de proyecto. Y cuando se decide que ese producto se va a utilizar en el proyecto A y no en el proyecto B,
entonces decimos que hay un coste de oportunidad, ¿ya? Que se refiere a lo que tú dejas de hacer con la posibilidad de hacer con ese producto o bien y lo destinas a otra cosa, ¿ya? Entonces, el tema central de la economía es que cualquier decisión, cualquier alternativa implica un sacrificio o un coste. Es decir, cuando decides hacer algo, de alguna manera implica en la práctica que dejas de hacer otras cosas. Si tú quieres, por ejemplo, dedicar tu acción empresarial para generar un emprendimiento y tienes 2 o 3 ideas para hacer emprendimiento y te defines por uno, tiene un coste porque tú estás apostando a que este que definiste, donde vas a meter tus horas y tu creatividad y tu plata y todo tu cuento, tiene ahí un coste inicial que es el coste de no haber puesto en marcha las otras dos ideas o los otros 2 proyectos que tenías ahí en carpeta. ¿Se entiende? Ese es el concepto. Ese coste lo podemos medir comparándolo con la mejor opción a la que debemos renunciar cuando elegimos. La elección y la eficiencia. Es una elección eficiente cuando no es posible producir más de un bien sin renunciar a la producción de otro bien. Es como un trabalengua, pero lo que está planteando, ¿no es cierto?, que la eficiencia, es decir, que la cosa haya salido, que haya sido la decisión correcta, la eficiencia, cuando tú mides, haces la comparación, un indicador claro es que algo es eficiente cuando no es posible producir más de un bien sin renunciar a la producción de otro bien, ¿ya? Eso te genera que la eficiencia se mueve. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que la eficiencia se mueve con estos factores de producción que teníamos antes. ¿Se entiende? O sea, ahí se genera un rango. O sea, tú para generar, por ejemplo, más de algo, tienes que hacer un cambio en esos aspectos que revisaste. ¿Me entiende? Por ejemplo, si yo estoy administrando solo y tengo ya todos mis horarios copados para poder pensar o generar mejoras para aumentar la producción, no voy a poder hacerlo. Pero, por ejemplo, si yo contrato a alguien, entonces estoy variando ya no estoy solo en esta administración. Entonces, al producir ese ingreso de una nueva cabeza, cambio la situación y se amplía lo que en economía se amplía, digamos, mis posibilidades de eficiencia, ¿ya? Se amplían mis posibilidades de eficiencia. Voy a tener una energía, que son lo que entregan esto, para poder ampliar mi producción, por ejemplo, ¿ya? O ampliar mi ganancia. Ahí tengo que ver de acuerdo cómo lo muevo, pero voy a generar un cambio. Ese cambio siempre tiene que ver con estos indicadores que veíamos antes, que intervenían, digamos, ya sea el trabajo, ¿no es cierto?, los bienes de capital, el emprendimiento, ¿ya? Aquí hay un grafiquito que explica o intenta explicar más o menos lo que vimos, ¿no? En la figura 1 vemos las situaciones ineficientes que están en esta zona hasta llegar a la situación de eficiencia, que es cuando yo tomo las decisiones y construyo esta curva, ¿ya? Y le llamo situaciones eficientes, frontera de posibilidades de producción. Hasta acá yo le saco el máximo rédito y sé que hasta aquí llegó mi límite, ¿ya? Cuando intervengo, digamos, este emprendimiento, lo que hago es aumentar y hacer un corrimiento. Si ustedes aquí ven, hay un corrimiento, ¿no es cierto?, de esta situación eficiente. O sea que mi eficiencia puede ser mayor, aumenta, ¿no? Entonces, el crecimiento económico a través de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, aquí mis posibilidades de ser eficiente con lo que estoy haciendo aumentan y hago un corrimiento. Corro esto que está acá, lo corro más allá. O sea, tengo un alcance mayor, ¿ya?
Después tenemos conceptos que son de interés, que lo que llamamos la economía financiera. Aquí tenemos el dinero. ¿Cuáles son los atributos indispensables para que algo lo podamos denominar dinero? Porque el dinero no siempre ha sido, o sea, el concepto de dinero siempre ha sido igual, pero lo que usamos como dinero ha ido cambiando con el tiempo, ¿ya? Pero lo que está a la mano, o sea, lo que está a la base, siempre ha sido lo mismo. El dinero tiene estos atributos. A, durabilidad. El dinero no debe ser perecedero. ¿Ya? B, transportabilidad. Ha de ser fácilmente transportable. C, divisibilidad. El dinero debe poderse dividir de manera que permita los intercambios de aquellos bienes que tienen un valor pequeño, ¿ah? O con valores que no son redondos, que no son una sola unidad, sino que requiere, digamos, de céntimos o décimos o cosas por el estilo. De homogeneidad. Cualquier unidad debe ser idéntica a las demás. O sea, un dólar es un dólar, es un dólar, es un dólar, siempre un dólar es un dólar. ¿Mm? Lo que no significa que yo en todos los lugares pueda comprar lo mismo con un dólar, sino que el dólar en sí mismo es homogéneo, no está hecho distinto. Esto no es que esto parezca un dólar, es un dólar, o un peso, o un euro, o un yang, etcétera, o una libra. Después tenemos el segundo tema, y por eso que si ustedes se dan cuenta acá, los que han estado mirando a lo mejor por ahí el tema, digamos, de los Bitcoin, si ustedes ven los Bitcoin, responden a todo esto, a esto. O sea, si tú dices un Bitcoin, ¿es durable? Sí. ¿Es transportable? Sí. ¿Es divisible? Sí. ¿Es homogéneo? Sí. Es decir, que aunque todavía no está instalado, porque ya está avanzando, pero no está instalado, sí cumple con estos conceptos básicos a la base, digamos, de lo que define el dinero. Después tenemos la oferta monetaria, que es M1, que es igual a efectivo más depósitos a la vista. Después, M2 es igual a M1, es decir, efectivo más depósitos a la vista, más depósitos de ahorro. M3 es igual a M2, M2 ya vimos que era efectivo más depósito a la vista, más depósitos de ahorro, y aquí se le agrega M3, depósitos a plazo. Después tenemos ALP, al en manos del público, ¿ya? Igual M3 más otros activos líquidos, ejemplo, letras, ¿ya? Después tenemos en economía financiera el proceso de creación de monedas bancarias. ¿Cómo se crea moneda bancaria? Se crea, uno, que los individuos depositan inicialmente todo el dinero que reciben. Dos, que los bancos conservan el mínimo exigido por la ley en forma de reservas. Y tres, que conceden préstamo por el resto del dinero de libre disposición. Esta es la lógica de la economía financiera, ¿ya? Es decir, toman tu plata, conservan un porcentaje de la plata que tú tienes y el resto la conceden en préstamo a otros construyendo dinero. Ese es el proceso, crean moneda. Y aunque ustedes no lo crean, porque no es fácil de creer, pero ellos crean moneda y así se crea moneda. Es decir, el banco toma un préstamo de 100 millones, tiene que guardar 10 millones y los otros 90 millones los presta nuevamente y el que los recibe, recibe 90 millones y los deposita
y ahora él tiene, el banco creó de 100 millones, ahora tiene 190 millones, y luego el otro tiene que guardar 9 millones, por lo tanto le quedan 81 millones, y luego presta los 81 millones, pero cuando los presta en cuenta corriente, por lo tanto los deja en la misma cuenta de su banco, y ahora ya tiene 271 mil millones, y así siguiendo. Y eso le llaman creación de moneda bancaria, ¿ya? Es una forma interesante, casi más fácil que el juego de Metrópoli. Así que considerémoslo, tengámoslo presente. Después, que tenemos acá, sistema financiero y conceptos y funciones. Conjunto de intermediarios que tienen como misión captar los recursos financieros sobrantes y canalizarlos hacia las necesidades de financiación. Ellos tienen por objetivo convencer a los ahorradores para que le entreguen sus ahorros durante el tiempo que no los necesitan a cambio de un interés. Y ganan dinero realizando esta actividad, cobrando un pago en lógica de oferta y demanda. Y después tenemos los instrumentos financieros, que tenemos los instrumentos financieros de crédito, que ahí tenemos una buena cantidad, pero todos tienen que ver con crédito, ¿ya? En donde se hace patente, digamos, el crédito, y alguien, en esta misma lógica de lo que vimos anteriormente, compra estas deudas. Es decir, que no solo tiene la creación del dinero, como lo vimos hace un rato, sino que además genera instrumentos financieros, y entonces estos créditos, el crédito que dio, el de 90 millones y el de 81 millones, además los coloca en un documento, y ese documento alguien lo compra, ¿eh? Y eso le llamamos instrumentos financieros de crédito. Y tenemos instrumentos financieros de pago, que esos son del tiempo presente, ¿ya? Que es algo que tiene liquidez inmediata, el dinero, el cheque, qué sé yo, cosas de ese tipo, ¿ya? Que se hacen líquido inmediatamente, que tú lo cobras de inmediato. Estos instrumentos financieros no, porque si tú dices, yo te vendo este crédito que le di a una persona, ¿y cuándo paga? En un año más, pero va a pagar aquí, bla, 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 bla. Entonces yo recién lo puedo cobrar en un año más, digamos, ¿ya? Entonces, por eso que le llaman futuros, y tiene sus riesgos, que el señor se muera, no pague, etcétera. Pero ahí ellos van viendo y le instalan seguros para que si muere alguien pague, etcétera. Ahí se va moviendo, digamos, a partir de estos conceptos básicos, se van moviendo, digamos, todo el mecanismo, digamos, de lo financiero, de la economía financiera. Y después tenemos acá tipo de activo financiero, que era un poco lo que estábamos conversando de lo que vimos allá. Dice, el principal instrumento de pago es el dinero legal y bancario. Cuando un agente necesita dinero, emite documentos a modo de recibos o promesas de devolución de créditos que entrega a cambio de dinero a las personas que están dispuestas a realizar los préstamos. Esas promesas de pago son activos financieros que constituyen instrumentos financieros de crédito. Tienen tres características básicas: liquidez, riesgo y rentabilidad. La liquidez es cuánto valen. Riesgo es que puede que sí o que no, puede que la persona que se le pasó el crédito no entre en mora o quiebre o qué sé yo. Y de acuerdo a ese riesgo, fijan, digamos, la rentabilidad. Cuanto algo más riesgoso,
tiene mayor rentabilidad, algo menos riesgoso tiene menor rentabilidad. Acá veamos los tipos de activos financieros de acuerdo a los agentes financieros. Tenemos un primer agente que es el Banco Central. ¿Y cuáles son los activos financieros con los que se mueve el Banco Central? Instrumentos de pago, billetes, ellos lo hacen, moneda metálica, también la hacen, y los depósitos a la vista de banco o cajas, es decir, la plata que los bancos dejan, el porcentaje que dejan como respaldo, lo dejan acá. Administraciones públicas, los gobiernos. Bueno, ellos se mueven con los siguientes activos financieros. Letras del Tesoro, que son muy parecidas a las de crédito, ¿no es cierto? Pero que están respaldadas por el Estado. Obligaciones del Estado, que también son deuda del Estado, y bonos del Estado, que también son predeuda, es decir, yo hago emisión de bonos, los vendo y digo, bueno, estos bonos, si ustedes los compran, tienen una rentabilidad X y van a ser cancelados, van a tener liquidez en tal fecha y yo recibo esa plata líquida para poder hacer las inversiones en el Estado, ¿ya? Las obligaciones son una vez que ya hice los bonos y tengo estos compromisos con esta gente, tomé crédito, pagué, por ejemplo, una parte del crédito, una parte, digamos, al contado para tomar un crédito más grande, y lo que quedó como crédito son obligaciones, y esas obligaciones también las puedo vender. Bueno, es una cosa muy entretenida, pero ahí va. Y después están las instituciones financieras, bancos y otros. Ellos tienen depósitos a la vista, que son las cuentas corrientes y los cuentas de ahorro a la vista. A la vista significa que yo puedo sacar la plata en el minuto que yo quiera, digamos, como ahorrante. Después están depósitos de ahorro, que ya no son tan a la vista, es decir, que tengo que avisar que voy a sacar los ahorros. No es tan engorroso, pero tampoco es que en el instante yo puedo sacarlo. Tarjetas de crédito, que todos yo creo que la conocen, los plásticos, digamos, que te permiten, tienen un monto para tomar crédito, comprar cosas a crédito, digamos. Depósito a plazo, acciones emitidas por instituciones financieras, es decir, que también se meten en el ámbito de las acciones, porque ellos también se reservan esta cosa de emitir acciones. Y letras, que esas también las conocemos, que ya, por ejemplo, en la compra de vivienda o en otras cuestiones se ocupan esas letras. Después tenemos las empresas no financieras, casas comerciales y todo eso. Tienen tarjetas de compra, acciones, que también ellos generan acciones con su empresa, participaciones, es decir, que hay gente que coloca plata directamente, que son los dueños, y obligaciones, que son los instrumentos financieros, activos financieros que están dados por los créditos impagos, tanto de ellos hacia los proveedores como de los clientes hacia ellos en las compras de las cosas que están debiendo. Después tenemos acá las instituciones financieras. Así aquí hacemos una descripción no exhaustiva con tres grandes, digamos, que nos importan. El Banco Central, que es el organismo autónomo responsable de regular el funcionamiento de las instituciones financieras y en particular de la creación del dinero bancario. Ellos crean el dinero que tiene un país. Después tenemos la banca privada, los bancos privados son sociedades anónimas que actúan en el negocio financiero con la intención de obtener beneficios. Y después tenemos las bolsas de valores,
podemos considerar a la bolsa de valores como mercado organizado especializado en la negociación de toda clase de títulos de valores, acciones, bonos, obligaciones, etcétera. Todo eso se compra y se vende en este mercado especializado, ¿ya? Que llamamos la bolsa, ¿ya? Y para terminar, nos planteamos lo siguiente, que nos va a llevar a nuestra conversación. Sistema económico. Necesitamos separar en nuestra cabeza lo que es la economía, que es lo que hemos revisado ahora en una aproximación a la economía, de lo que son los modelos económicos, ¿eh? Para poder cuestionar lo establecido, lo que se presenta como la verdad absoluta. Y esto es muy importante porque quienes están manejando el modelo económico actual nos tratan de meter en la cabeza de que su modelo es la economía. O sea, que no hay otra forma que la que ellos, o sea, ellos no hacen una separación, de decir, sí, acá está la economía y nosotros estamos planteando este modelito. No, ellos plantean de que ellos hablan de economía, ¿ya? Ellos hablan de economía, para ellos no hay otra alternativa. Entonces nosotros tenemos, como humanistas, necesitamos hacer esa separación. Una cosa es la economía, que se requiere, el ser humano ha ido construyendo esto por lo que vinimos explicando, por esta necesidad, a medida que somos más personas y tenemos nuestros proyectos, y entonces necesitamos tener esta relación con las cosas que necesitamos para poner en marcha nuestros proyectos, y cubrir nuestras necesidades de servicios de todo tipo. Pero para construir eso, cuando empezamos en eso, vemos de que que esos bienes son escasos, y ahí entramos en el tema, en el concepto de todo lo que revisamos, que es la construcción que se ha ido armando para llegar al tema de la economía. Pero eso, que es economía, que es lo que hemos revisado ahora, es distinto de modelo económico. Por ejemplo, un modelo económico neoliberal. En esta época se desintegra el modelo centralizado o de socialismos reales, ¿ya? Es decir, a finales del siglo pasado cae la Unión Soviética, y con ello cae el modelo centralizado que ellos estaban planteando. Quedan algunos, como China, pero todo el resto de los países de la zona dejan de trabajar con ese modelo centralizado de economía, ¿eh? Y ahí sí estamos hablando de modelos. O sea, para atender el tema de la economía, que es universal, los comunistas y los socialistas de esa zona ocupan un modelo que se le llama socialismo real o modelo centralizado de economía. Y ese cae a fines del siglo pasado. Y tenemos el capitalismo actual o neoliberalismo, que ahora está entrando en su etapa de declinación, después de haber tenido su apogeo, después que cae el modelo socialista, ellos tienen su apogeo y globalizan su concepto de capitalismo, de neoliberalismo a todo el mundo. Es decir, hoy día, no sé, Vietnam, Hungría, China, tiene un modelo que es en esos casos, digamos, los tomé, digamos, los casos, digamos, de los que vienen del socialismo real, un híbrido centralizado, pero con muchos conceptos, digamos, de capitalismo y neoliberalismo, porque además compiten en esos mercados internacionales, ¿ya? Así que esa sería nuestra presentación de aproximación a la economía, ¿ya? Esto nos lleva a un primer intercambio en que abriríamos con el tema de cómo vivo yo
el tema de la economía. ¿Cuáles son las implicancias que tiene para mí la economía? Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta es, ¿cuál es la relación que tiene la política con la economía? Porque como somos un partido político nos interesa saber cuál es esa relación, qué temas, por qué el tema de la economía es importante para el partido. Y una tercera pregunta que tiene que ver con mis expectativas de una forma de hacer economía que coincida con las necesidades que cada uno tiene. Entonces, una sería como una especie de diagnóstico respecto a mi situación, mi relación con el tema de la economía. Hay libertad para agarrarlo por el lado que quieran, porque entre más puntos de vista tengamos, más enriquece el intercambio. Y segundo tema, tiene que ver con el tema del partido. Y tercero, tiene que ver con cómo me imagino yo, cuáles son mis aspiraciones, cuál sería un modelo que diera respuesta desde la perspectiva de cada uno de ustedes en esta construcción. Hagamos ese primer intercambio y abrimos nos ayuda nuestro soporte para dar la palabra y ella explica cómo es que se dan las palabras y cómo hacemos este intercambio y ojalá que nadie se inhiba y que abramos, digamos, esta conversación. Nos quedan un poquito menos de una hora, así que tenemos de más tiempo para conversar. Adelante, soporte, yo me callo. Las personas que quieran participar pueden levantar la manito en la parte de abajo del menú de Zoom. Van a encontrar donde pueden levantar la manito, que es donde dice, hay una carita feliz y dice reacciones y ahí dice levantar la mano. José, José está ahí levantando la manito. Dale, José. Hola, buenas. No sé si me escuchan. Te escuchamos. Ya. Mira, respecto de la pregunta, primero, ¿cómo me afecta la economía? Yo creo que tiene mucho que ver con que hay bienes que son de verdad escasos, como el propio dinero, digamos, el papel moneda que no entendemos, con eso pagamos todo. Y por supuesto también hay cosas que consumimos, alimentos, ropa, todo tipo de cosas que nosotros vamos consumiendo. Y también no son gratis, todo eso tiene un costo. Y existen muchas entonces necesidades que requieren que ese producto o bien lo que le llamamos servicio, debe uno pagar ese costo. No tenemos otro modo de acceder a ella. Vivienda, la previsión que tanto nos hace sufrir, eh, son todos bienes y hay que financiarlos, hay que pagarlos. Entonces, cómo se maneja la economía impacta directamente en mi calidad de vida. Y lo relaciono directamente con la política porque hay grandes decisiones que uno no está ni cerca de influir, por lo menos hasta aquí, con cosas como, por ejemplo, los impuestos que se instalan para cada cosa, el intercambio entre la moneda nuestra y la de otros países. ¿Cómo se hace eso? Paridad cambiaria creo que se llama eso. Y afecta, por supuesto, en el valor que finalmente tengo que pagar yo por los bienes que consumo. Así que creo que ahí hay un capítulo grande que tiene que ver con decisiones que son claramente políticas. Los gobiernos llegan a esas decisiones usando criterios que a veces uno ni se imagina. ¿Mm? Habitualmente uno lo relaciona con una serie de personajes con influencia y que aseguran sus negocios ahí. Así que eso en el nivel de política. Creo que de todas maneras hay que revisarlo porque aunque no quiera uno entenderlo, si uno pretende que puede vivir la vida entera sin tomar
un interés, un conocimiento de esto, está equivocado. Porque aunque uno trate de ignorarlo, esto te afecta todos los días y te vayas a vivir un cerro, una montaña, igual te va a afectar. Eso. Te faltó cómo te imagináis una economía que te dé respuesta. Pues esa está muy difícil, ya ni me la imagino. Porque en tiempos idos, hace muchos años, yo tenía una concepción muy de la izquierda, ¿no? Esto de un socialismo, un Estado fuerte, dueño de los medios de producción. Y resulta que me doy cuenta que, claro, la teoría está bien. Si escrito en el papel, suman bien y si pongámosle ecuaciones, cálculos, números, y sí, sí suma, calza, está bien pensado. El problema es que hay un montón de seres humanos que no obedecen a esta conducta que uno debe ser esperable, de ser eh, muy probo, de no ceder a la tentación de apropiarse de bienes, a esta tentación enorme que hay de poder. Muevo dinero, influencias, personajes y cambio situaciones en un país con tal de tener poder. Más que dinero, poder. Hacer lo que se me da la gana. Eso está pero muy, muy fuerte en todas las personas. Difícil. Proponer un sistema distinto, difícil. La verdad que yo estoy convencido que primero deberíamos transformarnos nosotros y solo entonces vamos a poder pensar en algo distinto. Porque ahora no se me ocurre. Por más que pienso y leo y por ahí escucho opiniones, lo único que queda es aprender economía, ¿ah? Meternos a la bolsa, crear una FP nueva y tratar de usar más sabia y más justamente los dineros ahorrados. Difícil, difícil. Estamos muy enmarcados por aquello que consideramos como verdad absoluta, que había mencionado hace un ratito Guillén. Está difícil, hay que crear y crear es costoso, pero no podemos crear si estamos anclados con conceptos e ideas que tenemos tan viejas y aunque sabemos que no dan solución, al contrario, la humanidad sufre harto por esos mismos modos de pensar la economía o del uso de los bienes, pero igual estamos la mayoría de nosotros simplemente nos lleva las decisiones de otros, de grupos, de personas. Un pequeño grupo de personas nos lleva. Y esto pasa no solo aquí. Veo programas de decisiones increíbles como en Alemania. En Alemania los bancos tienen tasa de interés negativo, así que si uno ahorra unos pesos, los pone en el banco y vienen y te sacan. Un porcentaje pequeño, pero te sacan. Y eso lo usa el banco para financiar otras cosas. Es raro. Y yo por lo menos creo que hay que aprender economía para ubicarse un poquito y a ver si se nos ocurre algo distinto. Gracias, José. Eugenio. Yo pedí la palabra también. Sí, Eugenio la había pedido primero por chat, pero parece que no está. Eugenio, ¿estás? Bueno, mientras tanto, entonces vamos con José Antonio. Hola, muchas gracias por esta introducción. En relación a la economía, cómo me afecta, mi relación es en base a mi fuerza, a mi energía, a mi tiempo que le doy al trabajo que busca una remuneración. Entonces, en lo que yo ocupo mi tiempo, es como en cuánto tiempo, qué es lo que yo hago en base al trabajo, o sea, el tiempo que yo ocupo para recibir dinero, así me afecta la economía, ¿no es cierto?
Entonces, según en lo que yo me desempeño y el tiempo que yo uso para trabajar en busca de un beneficio, es como esta economía me afecta. Entonces, yo digo que en relación a la cosa política, que es un ámbito bastante más amplio y mucho más profundo, están fijadas las condiciones de producción o de desarrollo. Entonces, tienen limitantes en el cual yo me puedo mover hasta donde esos límites me lo permitan. Y que fijan las condiciones para la población, para el desarrollo de la población. Eso en base a la relación política y economía. Y como tercero, ¿cuáles serían mi expectativa o mi anhelo? Yo creo en un sistema económico de autogestión que tenga un asidero territorial o zonal que permitiera que en estos lugares, estas distintas zonas y regiones, puedan disponer de sus recursos, y llámense recursos naturales, de trabajo, fuerza laboral, ideológica, o sea, de gente que piensa, ideas, para poder generar una economía zonal, territorial y local, basado en la autogestión. Eso es lo que yo puedo opinar. Gracias. Gracias. Hola, José ¿me Antonio. toca a mí ahora? Sí, sí. Aló, me tocaría a mí ahora, ¿no es cierto? Si prendes tu cámara, sería súper bueno. Bueno, don Guille. Bueno, don Guille, como usted diga. Don Guille. Mira, la primera pregunta, ¿cómo me afecta? Yo creo que a todos nos afecta de alguna manera, ya sea como dependiente o independiente. Porque yo he trabajado más años más dependiente que independiente. Como dependiente me afecta, claro, porque cuando tú trabajas para el área privada no es lo mismo que trabajar para el área pública. Ahí empiezan los cambios, las diferencias en sueldo, diferencias de horario y el tipo de cargo que tú tenés, pues, si es profesional o simplemente administrativo, obrero, técnico. Entonces, va cambiando también la economía según si eres independiente o dependiente, porque independiente es distinto, porque tú tenés que hacer, tú eres de empresario, tú produces, tú haces todo. Si es que no tienes una pyme, o trabajáis solo, dependiendo del rubro. Pero yo creo que afecta mucho más cuando eres independiente, cuando tú eres tu propio patrón y tienes que programarte, organizarte, pagar deuda, pagar arriendo, dependiendo, por ejemplo, no sé si tienes un negocio, un local o trabajáis en un puesto en la feria, no sé. Pero ahí te afecta más porque ahí tú ves como el tema de tienes que andar buscando comprarle a los más grandes, pues los precios, yo creo que ahí afecta mucho más que cuando tú eres dependiente, porque ahí tú cumplís una función que ya viene hecha, estructurada. Pero tú cuando eres independiente tenés que empezar a estructurar tú todo. Entonces ahí tú ves lo perverso que es el modelo, ¿cachai? Ahora uno compara, por ejemplo, el modelo que había antes del golpe de Estado, era muy distinto al modelo que fue después del golpe, que se legitimó con la Constitución del 80, el 77, hasta el 76, 77, porque ahí recién cambió el modelo. Entonces, a lo que voy yo, que al final de cuentas, creo que esta economía y en el país que estemos, porque hay países que tienen un modelo distinto económico. A lo mejor no da lo mismo, por ejemplo, estar en Corea del Norte teniendo un negocio, en China, o en Cuba, en Rusia, que en Estados Unidos, por ejemplo. Ahí afecta de otra manera. Es bien subjetivo el tema. Y en el ámbito político, obviamente, se podría cambiar con unas reformas constitucionales a un modelo de que sea subsidiario de modelo solidario, lo que se quiera hacer, y eso, claro, tendrían que hacerlo el Congreso, si no los constituyentes, pero los constituyentes en muy poco tiempo para hacer una constitución de un año a otro, que eso yo estoy en contra, viendo el tema político. Un plebiscito salía muy poco. Fíjate que cuando estaba Jaime Guzmán estuvieron 7 años. Estuvieron 7 años para hacer la constitución. Se demoraron 7 años y se inspiraron en el modelo inglés.
modelo europeo. Yo no sé en qué modelo se van a inspirar estos personajes que están ahí en la constituyente, y yo no les tengo honestamente mucha fe, a muy poquito, según la competencia y la preparación. Y por eso el tema político, para mí, yo lo haría una buena reforma constitucional para cambiar el modelo, y cambiaría el tiro al Banco Central de partida. El Banco Central tiene varias atribuciones y no lo hace bien, hace mucho tiempo. Y viene también tiene que lidiar con el gobierno turno, entonces no sé hasta dónde está independiente. Yo lo dudo que sea tan independiente el Banco Central. Y ojalá que nuestros nuevos parlamentarios, nuestros nuevos compañeros, estuvieran acá también aprendiendo este tema, porque sobre todo los que van a ir al Parlamento, independientemente de los cores, van a necesitar esto, saber mucho manejar este tema económico y ver cómo se van a parar ahí. Esto le iría muy bien este taller. Ojalá, Guille, que esto lo podáis reproducir, que quede grabado obviamente y lo manden, sobre todo los diputados. Y en el aspecto, la expectativa en él, ¿qué modelo yo haría? Yo haría una mezcla entre un modelo centralizado con cooperativismo, algo así. Un poco un modelo medio socialista con un cooperativismo, una mezcla. Se tendría que estructurar, pero eso tiene que quedar grabado en la nueva Constitución. Es lo mismo que el tema que también puede afectar si nosotros, por ejemplo, deciden que esto sea federal, una república federal, va a afectar mucho el tema del modelo económico que se elige. Ojo con eso, como es Estados Unidos federal. Afectaría porque ahí podría independizarse las provincias, trabajar un propio modelo, sería independiente y justicia también. ¿Cachai? Entonces, ojo también con ese tema. Pero sí me gustaría una mezcla así, si es que se pudiera. Porque claro, hay cosas que son bien utópicas y aguantan el papel. Pero yo estimo que aquí falta, sobre todo en la constituyente, en el Congreso, que hay un traspaso ahí, que trabajen en línea. Porque hay cosas que se tienen que hacer con una reforma constitucional, no solamente con que ellos lo estén haciendo ahí, tiene que ir todo en línea, porque si no se puede pasar a llevar esta institucionalidad que a muchos no les gusta, ¿cachai? Porque mal que mal, acuérdense que Lagos modificó la Constitución en varios aspectos, y se derogaron y se hicieron reformas constitucionales, entonces hay cosas que tienen que quedar, no pueden haber incoherencias, ¿me entendí? Ni vacíos legales. Y yo espero, gracias. con la tranquilidad del país, que se mantengan las cosas tranquilas, ¿no? Gracias. Gracias. Adrián. Sí. Hola a todas y todos, a todos. Con respecto al tema de la economía, no soy muy entendido sobre el tema mismo. Entonces yo voy a dar desde mi mirada y de mi experiencia, ¿no? Entonces, como yo vivo la economía tan simple, no voy a profundizar, ¿no? ¿Para qué? Pues sí, puedo decir que es inhumana. ¿Cuál es la relación de la economía y en la política? En estos momentos, en este presente, para mí está siendo avasalladora. Y en esta parte me quiero centrar, que yo creo que es la más relevante, no sé, para mí, que cómo formar una especie de economía humana, no sé, como quieran llamarlo, modelo, respecto, no sé, eso añadidura nomás, porque yo la veo de esta forma, una que no le dé un valor a la vida, que nos enseñe el compartir y no el competir, que nos mueva en una verdadera necesidad. Entonces me resaltó mucho lo que hizo Paola Parra, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí va un tema de profundización ahí con respecto de lo que vivimos como seres humanos hoy en día a nivel global, con el tema de la economía. ¿Por qué mantener poderes? Si eso no viene de los nuestros, no viene de nosotros. No viene de lo humano. ¿Qué vamos a sostener? ¿Qué tenemos que sostener? Si el ser humano tiene que darse cuenta que ya no necesita exprimir, o sea, explotar materias primas. ¿Qué sacamos con el cobre? Yo soy de descendencia minera. ¿Qué saco yo? ¿Para qué me sirve explotar ese cerro? ¿Me entienden? Entonces ahí por eso yo les decía moverse por la real necesidad. Si quiénes son los que están detrás de todo eso, los poderes económicos y todo eso que viene, ya sea un modelo socialista
un modelo neoliberal, ¿qué? No creo que necesitemos eso. Necesitamos reformular todo, reformular desde cero una nueva economía que nos mueva con una verdadera necesidad. Bueno, eso era mi punto de vista nomás. Gracias, Adrián. Catherine. Hola, buenas noches. Bueno, y yo quisiera responder el tema de que a mí me afecta, no tanto a lo mejor la economía nacional, porque uno siempre tiene que ir como viendo más adelante. Aquí nosotros somos solamente un satélite más de la economía internacional, entonces un brazo. Hay que ver, ¿cierto?, cómo están algunas empresas, quiénes están las que generan más rentabilidad, y ese sistema, ese modelo, trae como consecuencia que la industria y la competencia acá local tenga una participación en ese mismo eje. A ver, yo no sé si me explico, pero somos como un brazo más, ¿ya? Y a un nivel mundial los modelos económicos empiezan a desarrollarse y a imitarse, digamos, es prototipo un país y después van siguiendo y van siguiendo y van siguiendo porque funciona en uno. Y aquí hay que tener en claro que la banca internacional es la que mueve casi todas las aristas de nuestra sociedad. Es más, hasta se ha metido aquí principalmente en nuestro país, se ha metido en nuestro parlamento, ¿cierto? En nuestro Senado, siempre está ahí con su cola metida. Entonces, cuesta mucho cambiarlo, pero afecta, pero ahí hay maneras como de acomodarse un poco. Y ahí va, yo fui trabajadora dependiente 11 años. Llevo 6 años, 7 años ya de forma independiente. Primera vez, después del segundo año siendo independiente, empecé a tener ahorro. Lo que durante 11 años jamás pude hacer. El único ahorro que tenía, ¿cierto?, fue el de la AFP, que lo saqué. Me queda ahí algo. Entonces, el sistema te va dando por un lado, pero te va quitando por otro, a excepción de que tú, siendo independiente, puedes también generar otra economía vinculante a la establecida. Y está ese brazo para hacerlo también. A lo mejor artesanía, a lo mejor expandiéndose. Mira, yo tengo esto, ¿cachai?, en mi negocio, pero tengo esto que es mi emprendimiento, y vas creando el círculo de tu mundo de consumidores. Somos un país consumidor, y a lo mejor ahí está el problema, y ahí va la otra consulta, que uno de los marcos fundamentales que nosotros deberíamos desarrollar es lo que tenemos, y que nunca lo hemos hecho, porque como decía, acá se metió mucho las empresas internacionales, y esto iba también por la banca, ahí va como ligado. Entonces, si mi acción, no sé, pues a ver, acá están compitiendo, no sé, por la industria de manufactura, ¿qué es lo que hago? Y el empresariado chileno va a querer las acciones que tenga, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Potencia una de esas, se mete en el campo y después va generando ingresos, y esa empresa, y bueno, este es un manejo de las acciones. Y lleva de la mano a lo mejor esto, porque el modelo de nosotros perdió mucha participación nacional. Y una de las cosas que yo privilegio, y yo acá apaño y apoyo, el artesano, la industria nacional. Sea al costo que sea, porque todos dicen es más cara, pero es que depende de la calidad. Pues si yo me voy a comprar un zapato a donde mi vecino, que me lo hace a mano, a mí me dura 4 inviernos. Y no tengo necesidad de comprarme una bota que viene hoy en día del mercado chino y tengo que cambiarla 2 meses porque se me despegó la planta. Entonces, ahí va, que la economía depende de cómo la queramos nosotros llevar.
Y ahí hace falta cultura económica en nuestro país. Aquí hay que tener esos conocimientos y lamentablemente a nuestros hijos cuando ingresan a la universidad no se lo enseñan y por eso mismo hay un endeudamiento dentro de los primeros años de universidad y después en tercero y cuarto año medio que me pasó de la U, ya que allá ya te invaden y al sexto año ya estáis endeudados y acogotados y termináis tu carrera pagando las tarjetas de crédito. ¿Y por qué? Porque te sedujo ese mundo. Porque tú no trabajas, eres estudiante, a lo mejor algún trabajo de medio tiempo y aquí es mal pagado, y ahí va a lo que iba al principio, que lamentablemente siendo patronado es muy difícil ahorrar. El sistema a ti por contrato, tú tienes que pagar y el sistema te va sacando de tu ingreso. Al menos ahora, que fue una de las cosas que lastimó harto al independiente, fue que teníamos que cotizarnos en la AFP. Grave error. Yo casi me desmayo, intenté tanto de salirme de ese sistema y nuevamente entro y por un sistema que era muy malo, de rentabilidad muy mala, por ejemplo, 1 millón de pesos, yo en un año, yo lo doblo, pero si lo ingreso a la AFP, chuta, quedan 700. Entonces no fue ninguna ganada. Así que ahí va el tema, yo creo que deberíamos partir por casa y a lo mejor, como decía el compañero allá, del tema de seccionarnos en regiones, buen punto, pero aquí perderían las ciudades más chicas y se nos llegarían las urbes más grandes, y digamos aquí, hay en nuestro país, por la estructura que tiene, es complicado, porque generaría más pobreza si no se invierte en recursos públicos concretos, así gruesos. Y harta ha quedado también en total abandono, lo que hay algunos sitios que deforestaron completo y ya no tienen de qué valerse. Tierra infructífera, estamos hoy en día en un calentamiento global que es inminente, que lo podemos ver, yo con mi árbol acá los veo, es complicado, pero no imposible. Y yo creo que esto mismo nos va a enseñar como sociedad y le está enseñando al mundo igual, que la sustentabilidad de uno, digamos, que uno, la alimentaria, que es la que se está usando ahora con huertos, hacer otras cosas, va a ir de la mano a un mejoramiento económico, pero tiene que partir por nosotros, de a poquito. Pero yo no veo tan mal el panorama. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Catherine. Rafael. Bueno, en primer lugar, de cómo me afecta la economía a mí, hay que partir porque yo todavía soy joven, todavía vivo con mis papás, por lo tanto, lo que yo gano con mi trabajo, en general puedo ahorrar una buena parte, o al menos no tengo que tener un gasto, no tengo un gasto fijo mayor. En mi vida laboral he trabajado sobre todo como dependiente en el ámbito de la seguridad, que es un ámbito mayormente parásito, y en el que también ahora tiendo a trabajar bastante. Yo casi todas las otras sesiones he estado en el trabajo, haciendo horas que son incluso ilegales. Recuerdo una vez que estaba en un taller de derechos económicos y sociales, un abogado que nos contaba que tuvo que salirse de las conversaciones con un sindicato, porque el sindicato lo que quería era que le pagaran más la hora extras. No que le subieran el sueldo base, sino que le pagaran más la hora extras, que aparte eran ilegales. Entonces, y estamos también en un contexto muy individualizado, en el que la gente tiene que preocuparse de juntar siempre su mayor cantidad de recursos para ella, y no sabe lo que va a pasar después. Se imagina, se agota. Recuerdo que Tomás Julián decía de que éramos masoquistas en el trabajo y unos frenéticos consumidores en la vida privada, porque tratamos también de suplir con bienes las cosas que abandonaron nuestra vida privada, por ejemplo, la relación con los hijos, la relación con las parejas. Ahora, la relación de la economía con la política, yo creo que el verdadero poder está en la economía, los poderes fácticos. De que, por ejemplo, me parece muy, muy raro cuando la gente se enoja con Piñera, cuando Piñera para mí es claramente un
un fantoche que sirve a intereses que son mucho más grandes que él, a la verdadera gente poderosa. Si hay tres grandes poderes, en realidad, que son la fuerza, quien tiene las armas, que maneja los deseos, todo ese ámbito que puede ser el entretenimiento, la religión, incluso la prostitución o la belleza, y el dinero. Entonces los poderes fácticos son los que en verdad rigen los países, que incluso si se tiene el poder político tiene que rendirle tributo a estos poderes fácticos que pueden hundirle al país. Eso se ve claramente, por ejemplo, en el caso mexicano de AMLO, que a pesar de tener una campaña muy incendiaria, para gobernar ha tenido que ser bastante moderado. Y sobre lo que yo esperaría de un modelo económico nuevo, es que se descentralizara, que el Estado tendría que poder garantizar condiciones mínimas para que la gente no tuviera que autoexplotarse tanto. Porque ahora la economía de ahora, más que generar riqueza, también se destruye mucha riqueza a nivel de salud física, mental. La gente no tiene tiempo para la convivencia. Y también descentralizarlo, por ejemplo, generar otros sistemas, por ejemplo, de tiempo, fomentar también el artesanado, pero no solo el artesanado, porque hay que considerar que se nos viene la cuarta transformación, que va a ser automatización, inteligencia artificial. Probable que a mediano plazo vuelva a emerger algo como el chamanismo, o sea, gente que deba poder saber hablar con sistemas que no son humanos, con inteligencia, con programas, ver la nube como si fueran las nubes de lluvia. Yo por nube me refiero a internet. También recuperar los saberes ancestrales, por ejemplo, en huertas, en áreas verdes. Conocimientos perdidos, sí, mamá. Entonces, no creo que la solución esté en el estatismo, pero sí necesitamos un Estado que al menos garantice una institucionalidad política que garantice mínimos, para que la gente pueda desempeñarse y emprender, y pueda perder el miedo, porque también la economía no es solamente la economía del deseo, sino que es una economía también del miedo y la ansiedad. Gracias, Rafa. Claudia. Ay, no puedo prender la cámara. Ahí la prendí. Ahí está. Sí, no quería hacerme caso el mouse. Ahí debemos. Mira, me carga la economía. En la universidad fue uno de los ramos que me fue más mal. Lo aprobé por un milagro nomás. Porque no me cabe en la cabeza que la economía nos pueda manejar así. Siento que la economía es no sé si es un espacio, por así decirlo, que ha permitido que los más vivarachos, los más sinvergüenza, esos que no tienen pudor, puedan manejar al resto del mundo. Por ejemplo, a mí me afecta en el sentido de que no me calza cuando yo veo que mi marido trabaja todo el día, de lunes a sábado, y no logra suplir con eso las necesidades que se generan dentro de la familia, por ejemplo. Y no es el único, yo siento que mucha gente con lo que gana no le alcanza. Entonces me molesta esta economía perversa en donde hay personas más humildes que uno, que a lo mejor ni siquiera pudieron estudiar, no le con el trabajo que tal vez es más inhumano que el que hacemos nosotros, no le alcance para vivir. Encuentro que, por eso digo que esto es como un espacio en que se le ha abierto todas las posibilidades a esta gente perversa de poder aprovecharse del resto. Entonces, ahí va muy relacionado con la política, porque no me calza que los políticos se sumen en beneficio de los grandes economistas o de los grandes
negociadores de este país, de los grandes empresarios de este país, y no logran defender al pueblo. O sea, que un millonario le pague mal a su gente y que gracias a eso tenga todas las utilidades tremendas que han tenido, inclusive ahora en pandemia, por ejemplo. Y ellos van y se van con esa plata afuera, no la invierten dentro del país. Por ejemplo, a mí no me cabe en la cabeza que tengamos tantos empresarios extranjeros cuando han estado trabajando los empresarios chilenos con nuestra plata. ¿Por qué no hicieron las carreteras con nuestra plata? ¿Por qué no hacen los hospitales con nuestra plata? Si así podríamos haber tenido más utilidades. ¿Cómo me gustaría a mí una economía de nuestro país? Me gustaría una economía que permitiera que toda persona pudiera vivir con lo que gana, que el trabajo de la persona que barre la calle fuera tan importante como la del médico, como la del profesor, como la del abogado, porque a mí, por ejemplo, me carga ver las calles sucias, ¿ah? Y creo que para mí, si yo lo tuviera que hacer, me costaría mucho, mucho. Yo creo que yo no sería físicamente capaz de barrer las calles. Entonces no veo por qué ese trabajo tiene que ganar menos que el otro. Ya entiendo que hay un estudio detrás y que hay años de carrera y años de preparación, pero no logro concebir que sea esto tan desigual. A mí no me cabe, por eso es que yo digo que a mí me carga la economía de la forma en que la estamos viviendo. Me encantan los mapuches, por ejemplo, cuando hacen trueque. Tú vas y les entregas una mermelada que vale, no sé, 5 lucas, por ejemplo, y ellos te entregan una semilla que para mí no tiene valor. Yo no puedo decir si esa semilla vale 20.000 pesos, 30.000 pesos, para mí es tan importante, y ellos me la dan a cambio de algo que a mí me costó, ¿cierto? Por ejemplo, hacer una mermelada, que económicamente tiene un menor valor que lo que ellos me están entregando, pero ellos lo valorizan de la misma forma. Entonces me encantaría ese tipo de economía en este país. Me encantaría, por ejemplo, que en vez de que el Estado o la política chilena, los políticos, quienes nos gobiernan, le permiten ganar tanta plata a los empresarios grandes de este país, y no queda plata para las escuelas, no queda plata para los hospitales, y nos estamos yendo a la mía chica, solo porque no hemos sabido manejar nuestros recursos. Nos han sacado todo, nos han quitado todo, y nos están dejando como lo que le pasó a Haití, lo que le ha pasado a todos los países, que llegó uno, los explotó, los dejó sin nada, y ahí están, absolutamente empobrecidos, y tuvieron que obligadamente irse a otro país para poder sobrevivir. Entonces, es como terrible esa situación, creo yo. Eso. Gracias, Claudia. ¿Completamos? Creo que sí, ¿no? O sea, si se puede dar una opinión global. Claro. Adelante. Sí, en relación a lo que comentaba Claudia, efectivamente se sabe que tenemos un proceso de producción global, si se puede llamar así, o una visión actual de la economía como algo que tiene una relevancia demasiado fuerte comparado con los valores más básicos del ser humano. O sea, es decir, lo que quiero decir es que han puesto a la economía como un valor mayor que la vida humana inclusive, o que otras necesidades básicas que son parte de la economía. Sin embargo, la política ha puesto a la economía como algo sagrado, si se puede llamar. No sé cómo expresarlo, pero algo así, que es como casi inamovible, que lo más importante en los países y los políticos cuando llegan a gobernar, su mayor interés es sostener una economía. Y ese sostenimiento de la economía no es
para favorecer a la especie humana y a la sociedad humana en el planeta, sino que más bien es para sostener ese proceso productivo que ya entró en una carrera vertiginosa de la producción versus consumo. Entonces ahí se mantiene la economía, según mi parecer, digamos, bastante chiquitito, porque no soy estudioso, pero sin embargo creo que han hecho una producción igual economía. Y entonces el tema del consumo pasa a ser algo relevante. Y ya es ahí donde están todos los otros medios de comunicación para poder dar éxito a esta gran rueda que permita que no pare el consumo y la producción. Y entonces ahí se está cometiendo el gran error de extractivismo indiscriminado, que no le pone una suerte como de freno, si se puede llamar así. Hay un ejemplo que yo conozco, que no fue tan bullado, pero hay un país, Libia, que era un país realmente espectacular en lo que respecta a lo económico. Y ahí había según el modelo de democracia de otros países, sobre todo de la potencia de Estados Unidos, que generaron una visión de que ahí había un dictador en Libia. No me acuerdo el nombre, si alguien se acuerda, pero bueno, era un Muammar tipo Gaddafi, que llevaba, claro, a Gaddafi. amigo personal de Gaddafi Chávez, que murió linchado. Claro, lo sacaron, lo mataron por ser un dictador. Y una de las razones principales que no son conocidas es que Libia tiene una de las reservas petroleras a menor capa tectónica, o sea, ellos a 100 metros ya podían estar sacando petróleo. Y ese caudal o esa cantidad de petróleo lo quería guardar para los nietos o para la posteridad, para posterior. Y una de las razones que lo mataron fue porque querían sacar ese petróleo que estaba a la mano, digamos. Entonces, ahí hay una visión de proceso productivo que se impone frente al desarrollo sustentable. No les interesa la sustentabilidad. De hecho, hay otro elemento que me gustaría hablar, es que en el mundo, en el planeta, el 40% de la venta de cobre es chileno. O sea, Chile tiene la reserva más grande del planeta de cobre y en Chile no hay fábricas de cable, por ejemplo. No hay fábrica de nada. Todo lo que tú quieras fabricar en cobre no te lo permiten comprar así como así en cualquier parte de Chile, sino que tienes que ir a la Bolsa de Londres, que es donde tú hablabas de la bolsa, es un negocio importantísimo porque ahí se venden también tiene un nombre económicamente hablando, que son los commodities. Commodities, sí. Con esto quiero terminar para no alargarme. Entonces, el sistema económico ya está completamente engarfiado, o sea, está completamente tomado, y por tanto, especular o plantear alguna posibilidad de un cambio de modelo económico no basado en el extractivismo en este minuto es completamente detonante de una amenaza de invasión, que fue lo que le pasó en el año 70 al 73 a Salvador Allende, porque él cuando nacionaliza el cobre lo vinieron a matar, y los que hablan de la violencia y que repudian la violencia que se generó por el estallido social fueron los que autorizaron el bombardeo a La Moneda. Entonces, ya con esto termino, es que la economía está a tal nivel, es un garrote tan fuerte que genera una presión sobre los pueblos y que efectivamente, si llevamos a algo pequeño, efectivamente la única opción de poder comenzar a germinar o a gestar un modelo económico diferente es efectivamente un poco como lo que planteó Claudia con estas cosas de tranzas que tengan que ver con una economía a escala más humana y más directa, para poder ir desarrollando un proceso más autogestión. Eso, como complemento nomás.
Guille, ¿se Gracias. puede agregar una cosa? Guille, un poquito. Guille, ¿se puede agregar algo, no? Un minuto porque tengo que empezar a redondear el cierre y generar las imágenes para los próximos 2 capítulos, ¿ya? No, solamente decirte nomás que sería estupendo que cada región, o sea, cada país de Latinoamérica, trabajara su propia economía, su propio modelo, la pinta cada uno, que no dependiera de un orden económico que hay. Tú sabes que está el Fondo Monetario, está el Banco Mundial, que ellos prestan plata, pero endeudan a los países. Siento que los países han sido tan ricos, han tenido tantos recursos en Latinoamérica, ¿cachai? Y lo más peligroso es que los chinos acá en este país se están metiendo mucho. ¿Cuál es la licitación de los pasaportes? Están comprando una parte, un porcentaje del litio, ¿cachai? Que están negociando con SQM hace rato y la Fiscalía Nacional Económica no hace nada, ¿cachai? Ahora, algunos senadores apelaron por el tema de los pasaportes, que eso lo veo muy peligroso. El gobierno chino maneja que es algo tan confidencial. Y ese es el problema, que a este país le falta nacionalismo. Y esa es la palabra nacionalismo, como la palabra, no nacionalismo el que tenía Hitler, nacionalismo de querer la patria, querer el suelo, querer todo, desde la música, la identidad, desde la Violeta Parra, Víctor Jara, como son los argentinos. Eso nos falta hacer a nosotros. Y eso se podría aplicar en el tema económico, sobre todo, bueno, para los que quieren el cooperativismo, el centralismo, ¿cachai? Eso más que nada. Gracias. Bueno, amigos, creo que estuvo muy bueno este intercambio de aproximación a los temas de los aportes en economía de los humanistas, porque nos coloca, yo creo que muy en la línea, digamos, de lo que se requiere. O sea, hay un primer tema, digamos, que tiene que ver con que no es posible no meterse en el tema de la economía. O sea, yo creo que para gente que participa de un partido político, el tema de revisar cuál es la situación de la economía, de sus posibilidades, de todos los desbarajustes, de todos los atropellos, de todos los abusos, es un tema, como decía Claudia, doloroso, indignante, pero para gente que quiere actuar en política y que nosotros tenemos una condición de militante y por lo tanto tenemos una cierta responsabilidad con nuestro medio inmediato, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, con nuestra familia, de que ya que estamos nosotros en un protagonismo mayor siendo militantes de un partido, sobre todo un partido revolucionario como el humanista, tenemos que tocar estos temas, interiorizar estos temas, porque tenemos que dar referencia en ese medio. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y es muy importante porque si ustedes revisan incluso los grandes procesos de cambio en Latinoamérica, tomemos por ejemplo el boliviano. El boliviano es un proceso muy importante en términos de modificación cultural y política. Es decir, las comunidades indígenas organizaron una acción política de varios años y concluyeron tomándose el poder en una situación de crisis de la política en Bolivia, acceden al poder y generan una modificación, una nueva constitución plurinacional, etcétera, etcétera. Es decir, que a nivel político produjeron una cantidad enorme de modificaciones. Pero si tú te vas a ver cuáles son las modificaciones al sistema económico, échale una mirada a la constitución boliviana, en donde hay cambios radicales en los temas, todos los temas que nos importan, de derechos civiles, derecho a educación, derecho a salud, todo. Pero tú te vas a meter qué dice, qué cambios hicieron en economía, y no hay cambio. Primero, no se meten con la banca. No hay nada, ellos no rasgaron vestidura con nada de todos los abusos y todos los usos y abusos que hace la banca. No se metieron con la banca. Y luego, con el tema, digamos, de las empresas, hicieron un acomodo más al estilo chino,
en el sentido de mantener, digamos, las empresas privadas, pero con un control a partir, digamos, de la propiedad de acciones. Entonces ellos se quedaron con el 51%, por lo tanto, los privados tenían un 49% y le dijeron, bueno, ¿les sirve este negocio? Sí, bueno, nosotros tenemos el control, 51% de la empresa. Entonces, a partir de ahí, pero dentro del mismo modelo, ¿ya? A eso es lo que voy. O sea, no tocaron el modelo y sí hicieron ajuste al estilo chino, digamos, de tener el control desde el Estado en combinación con privado, y le ha resultado bastante bien a ellos. O sea, Bolivia, digamos, ha avanzado económicamente muchísimo, comparativamente con casi un siglo, digamos, de situación en donde había una élite, pero muy reducida, incluso más chica que la chilena para un país más grande, que es un país mucho más grande que Chile, más allá de que le sacamos un tremendo pedazo de su país, y aún así sigue siendo inmensamente más grande. Y eso se ha invertido, ¿ya? O sea que han tenido logros, pero no ha habido un cambio de modelo realmente. O sea, ellos no se plantearon un cambio radical. Lo mismo en Venezuela. O sea, Venezuela nosotros vemos que hay una pugna enorme por la cuestión política, pero si vemos a nivel, digamos, económico, nos vamos a encontrar de que toda la producción y todas las empresas de intercambio del petróleo y todo eso están instaladas en Estados Unidos. Es decir, el comprador número 1 del petróleo venezolano es Estados Unidos. Y las empresas que hacen la venta de commodity, todo el tema de bancario, de préstamo, de crédito, todo está instalado en Estados Unidos. Por eso que se los pudieron cagar tan fácil, digamos, porque tenían todo instalado ahí, digamos. Entonces, lo agarraron y los secaron ahí, ¿cachai? O sea, porque tenían todo el instalado ahí. Y no generaron un modelo alternativo. Nos generaron, aunque hablaron en su época con Kirchner y todo eso de que iban a generar, digamos, una cosa que al menos con la cantidad de plata que les daba el petróleo pudieran instalar industria que les permitiera tener autonomía alimentaria, por ejemplo, nunca lo lograron hacer porque no se metieron realmente a hacerlo, nunca pensaron que le iba a durar tan poco la bonanza, digamos, con el tema del petróleo. Entonces vemos que el tema económico resulta en términos de modelos muy difícil, pero sobre todo aquí, si yo miro lo que yo anoté las cosas que ustedes dijeron, y qué es lo que puedo rescatar, rescatar mucha pena, rescatar mucha amargura, rescatar mucha incredulidad, digamos, respecto a que esto pueda tener una salida más o menos decente. Y esa situación de desesperanza y de descorazonamiento respecto al tema de la economía, para gente que participa de un partido político como el nuestro, que es un partido, digamos, antisistema, dijéramos, es complejo en el sentido de que necesitamos levantar las banderas de nuevas formas de atender el tema de esta economía. Por eso que partí yo con este acercamiento, esta aproximación a la economía, definiendo conceptos que son de economía, no son de modelo, ¿ya? No nos hemos metido con el modelo neoliberal. Ustedes sí lo hicieron, digamos. Ustedes sí lo hicieron, ¿ah? Lo destriparon y lo dejaron muy a la vista todo lo que significa este modelo. Pero ese tema del modelo no es lo mismo que el tema de economía que vimos. Estos son conceptos generales, son construcciones humanas de muchos miles de años, digamos, ¿no? Pero hoy día eso se ejecuta, se gestiona con un modelo que es el modelo capitalista y neoliberal, que tiene todas las cosas que ustedes hicieron descripción. Entonces, ¿cuál es la opción que nosotros tenemos? La opción es revisar aquellas propuestas hechas por humanistas que de alguna manera cuestionan el modelo neoliberal y se plantean el desafío intelectual
actual de generar un modelo teórico de una alternativa a este modelo capitalista. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Vamos a revisar a estos 4 que les conté temprano, a Montero de Burgos, a Paola Parra, a Guillermo Zulin y a la Juana. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque de alguna manera ellos han hecho esta construcción, han asumido este desafío sabiendo que es sumamente difícil dentro de un proceso que es el proceso más general. Y ese proceso más general está dado por lo siguiente. Nosotros, los que somos más viejos y que hemos venido, digamos, años montando este partido y tenemos una visión respecto a los procesos generales, digamos, humanos, tenemos una convicción de que el modelo va a caer. Es decir, que el modelo, por cuestiones que serían más largas aquí de conversar, que seguramente la podemos conversar en los capítulos siguientes, los 2 capítulos que nos quedan, pero este modelo sí o sí va a caer, se va a destruir. El problema con eso es que obviamente la caída de los sistemas económicos generan mucho sufrimiento de mucha gente, digamos. O sea, ya vemos los lugares donde la economía no funciona, la cantidad de sufrimiento que tiene esos pueblos. Imagínense eso a nivel global, ¿ya? Entonces, es muy importante, como planteaba nuestro mentor, que el humanismo genere puertas de escape, que no se pueden usar en este minuto, pero que cuando esté la tendalá, cuando esté el conflicto gigantesco, hayan puertas de escape que ya estén diseñadas. Y ese es un desafío que siempre ha asumido el humanismo. El humanismo viene siempre hablando de las cuestiones no que son de sentido común para el momento actual, sino que lo que será de sentido común en el futuro. Es decir, empieza a construir a partir de ideas, porque todo lo que tenemos como modelo económico, y eso es algo que es difícil de comprender, pero todo se asienta en nuestras cabezas. Todo se asienta en lo que nosotros creemos. Los billetes valen porque todos tenemos una convención entre todos y aceptamos de que esos billetes valgan. Si en algún minuto empezamos a aceptar que los bitcoins son los que van a valer a futuro, es lo que va a valer a futuro. Es decir, en lo que cree la gente se fundamentan estos cambios. Y por lo tanto, no es una actividad inútil el generar teorías alternativas para el momento en que se tengan que ocupar. Entonces, vamos a estudiar a estos 4, 2 primeros el miércoles y los 2 finales el viernes, ¿ya? De 8 a 10, y les vamos a enviar los links para que ustedes puedan revisar las presentaciones previamente, cosa de que no nos tome mucho tiempo verlas y después podamos meternos a intercambiar acerca de eso que buscamos en estos 4 grandes humanistas que aceptaron el desafío intelectual de generar una alternativa, que ahí lo van a ver desde las propuestas que son como procesales, es decir, cuestiones que se podrían trabajar al estilo boliviano, ¿no es cierto?, que son como mejoras, hasta las propuestas más radicales que son ya cambios de modelo, ¿ya? Así es que los dejo súper invitados, ya llegamos a la hora de cierre, a estos 2 capítulos que tenemos con estos 4 grandes humanistas que hicieron su aporte, y les voy a mandar los links, les vamos a mandar los links desde la escuela, para que ustedes, si pueden, al menos le echen una miradita a la presentación, y si tienen más tiempo, vean los videitos, y si tienen más tiempo, échenle una ojeada a los libros que están ahí, ¿ya? Había algo más que yo no metí en el taller, y que yo creo que a futuro podríamos hacer un taller extra, tal vez en la escuela de primavera, que tiene que ver con el desarrollo intelectual de una economía
que hizo el Partido Humanista Verde, ¿ah? Que hizo el Partido Verde Humanista, que es una visión de economía a partir, digamos, del tema verde, digamos, ¿ya? Pero también el libro está ahí, así que si ustedes lo quieren mirar, está accesible, ya también se los dejé ahí, y les dejé un resumen donde rescaté, digamos, las cuestiones que son del libro verde, los temas de economía, o sea, no tienen que ver todo el libro verde, sino que le hice una selección de los temas de economía planteados en el libro verde, o sea, les he arreglado harto la pega para que no sea tan difícil abordarlo. Así que se los dejo ahí, los mandamos, conversen con más amigos que quieran participar de esto, seguramente el miércoles y el viernes, porque tuvimos un lío con el tema de la difusión, y solamente la difusión de esto salió hoy día, pero si ustedes nos ayudan, seguramente que podemos hacer un alcance mayor y que llegue más gente el miércoles. Así que un abrazo grande, espero que se hayan divertido, ha estado un poco penoso porque es un tema duro, pero... disculpa, una consulta. Una consultita. Oye, ¿se va a imprimir lo del libro naranja, la actualización del libro para las propuestas de los parlamentarios, no? ¿Sabes tú algo de eso, no? No sé, no te podría responder esa pregunta. No tengo datos, ¿ya? Así que amigas, amigos, amigues, gracias, un abrazo Guille, grande y nos vemos el miércoles a las 8, de 8 a 10, y inviten a otros amigos que no se enteraron y vamos a revisar a Montero de Burgos y Paola Parra el miércoles, ¿ya?